Hola a todos y bienvenidos nuevamente al estudio de Tania en español, siempre usando la versión de Tania traducida por Rabino Grunblatt. Eh, Habíamos terminado ayer la primera parte del capítulo 7 que correspondía al día 4 del mes de Tevet de un año corriente y hoy vamos a continuar con lo que corresponde al día 5 de Tevet de un año corriente. El día 5 de Tevet, solo para introducir eso aquí un poco, es un día muy especial. Es el día, nosotros en Chabad, en Lubavitch, lo llamamos el festival o la fiesta de la biblioteca o la fiesta de los libros. Lo que sucedió, para hacer la historia corta, es que el rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, que nosotros le llamamos el Rayat, él y bueno, y todos sus predecesores habían acumulado una biblioteca inmensa con muchos manuscritos y con muchos libros únicos de autores judíos de todas las épocas. Y son libros preciosos, muy preciados, muy caros, muy únicos, muy raros. Y después de que el rey anterior eh, fue Nistalek, o sea, pasó a mejor vida, pues se despertó un poco un conflicto un poco familiar con respecto a la herencia y una persona de la familia, Barry Schneerson, el nieto de Rebbe Rayat, él se arrogó el derecho a sacar libros sin permiso de la biblioteca, libros muy caros y muy raros, y venderlos a coleccionistas privados. Entonces eso desató obviamente una tormenta. El Rebbe también explicó que eso no era simplemente un caso de los libros, sino que era que en las esferas espirituales se despertó una acusación en contra de Lubavitch para ver si el liderazgo de verdad pertenecía al Rebbe o no. Y, y entonces, obviamente que hubo un proceso primero rabínico al cual la parte que tomó los libros sin permiso no quiso asistir. Entonces, de acuerdo a la ley judía, se consiguió un permiso del Bet Din, de la corte judía, para poder acudir a las cortes no judías. Y el 5 de Tebet es cuando la Corte Suprema del Estado de Nueva York falló que la biblioteca le pertenecía a todos los Hasidim, a todos los Hasidim de Chabad Lubavitch, a la Agudat Hasidí Chabad, así se llama. Entonces, y eso fue también gracias al testimonio de la Rebbe Tzimcha Mushka, la esposa del Rebbe, Zichronat Tzadik Libraja, que ella dijo de su testimonio algo muy clave. Cuando le preguntaron a ella de quién es la biblioteca o de quién era la biblioteca, si era la propiedad privada de su papá, ella dijo, el Rebbe y los libros pertenecen a los Hasidim. Dem Rebbe und Sforim dem Hasidim. Entonces, y eso fue clave, porque eso fue clave para que la Corte Suprema de Nueva York decidiera que en lo que corresponde a materia de santidad, el Rebbe es un líder que él o sea, él se entrega y él es parte, es el líder de la nación. Entonces, entonces, él no tiene en realidad asuntos propios ni privados, sino que él es completamente, se entrega al pueblo. Y eso fue lo que se decidió el Bet. Y entonces lo celebramos. Entonces todos los años lo celebramos adquiriendo más libros. Y el Rebbe dio instrucciones de que sí, se adquieran libros. Y el Rebbe inclusive dijo, los libros en la casa tienen que estar ya casi que rotos de tanto uso. Compren libros, léanlos, préstenlos. No dejen que se sienten, que estén llevando polvo en las bibliotecas. Que la gente los lea, presten los libros, estudienlos ustedes. Entonces, desde aquí decimos el Hei Tevet, el 5 de Tevet, también le llamamos Dino Netzach, la victoria, que quiere decir como que nuestro lado fue victorioso en el juicio. Y entonces, y los Hasidim nos salvamos los unos a otros con la expresión Gutiantev, Gutiantev. Entonces, es un poco el fondo.
para Hey Tebet, que es la fecha de este segmento de Tania, que vamos a empezar en este momento. Para recordar un poco nada más, ayer hablamos de las dos categorías de clipot, las clipot que son completamente impuras, las tres clipot completamente impuras, la cuarta clipa que es la clipa noga, que es la clipa que es translúcida, que contiene también bien y también mal revueltos, lo cual quiere decir más o menos que las cosas de clipa noga son cosas neutrales que pueden ser utilizadas para bien o para mal. Y en eso vamos a entrar un poco en este momento ahora la sección del 5 de TV. Empezamos en el libro en español, en la página 41, en el lado hebreo, y 42 en el lado en español. En el lado hebreo estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de abajo para arriba. Y en la parte en español, donde está marcado 5 de Tebet o Tebet 5 y que empieza por el contrario. Entonces, como estamos acostumbrados ya, yo voy a leer el hebreo y lo traduzco a mi manera, y así ustedes tienen las dos traducciones, y con eso tal vez te reciben más información. Entonces, empezamos. Dice, Ah, mi shehu bezoilei basar vesovayain למעלו יסטייבס גופוי ונפשו בהמיס. שהוא בחינת יסוד המים. Dice, pero la persona que es de los que comen carne en exceso por glutonería, y de los que son bebedores de vino en exceso, entonces, que lo hacen solo y únicamente para llenar sus deseos, sus urgencias físicas de su cuerpo y su alma animal. Esos deseos y esa búsqueda de placer físico y mundano viene del elemento del agua. Habíamos hablado de los elementos, si se acuerdan. El agua es el elemento que está relacionado con el placer porque el agua hace crecer cosas placenteras. Entonces, la fuente de eso es el elemento del agua. Me arba y soy de Sarayim, Sheba, de los cuatro elementos malos o perversos que están que forman el alma animal, ¿no? Shemimenu midas ataiva, ¿no? Y de esos elementos viene la facultad de antojarse, de antojarse, de tener antojos, ¿no? הנה על ידי זה יורד חיוס הבשר והיין שבקרבוי ונכלל לפי שעה ברעה גמור שבשלוש קליפוס הטמאוס. Dice, y a través de eso, de que come la carne o toma el vino, simple y puramente por el antojo, por satisfacer el deseo animal, eso causa que la vitalidad o sea, que le da existencia a ese vino y a esa carne, en ese momento entonces ellos sean degradados y se absorban en las tres clipot que son completa y absolutamente impuras. Claro, y una cosa que quiero decir aquí es que estamos hablando de algo que es un estado temporal de inclusión en esas clipot. בגופו ינאיס להן לבוש ומרכבה, לפי שעה. Dice, y su cuerpo también temporalmente, el cuerpo de la persona, del glotón, se convierte en un vehículo para esas fuerzas de impureza, por lo menos temporalmente, mientras está ocupado, eh, como diciendo, llenando su vicio, satisfaciendo su vicio. ¿Eh? Y también, bueno, también después dice, Ad asher yashuv ha'adam v'yachzor la'avodas Hashem. Entonces, ¿hasta cuándo está la vitalidad de esa carne y ese vino presos en las clipot impuras? ¿Y hasta cuándo es el cuerpo del glotón un vehículo para las fuerzas de la impureza? Entonces dice acá, hasta que la persona vuelva quiere decir un poco también como, puede decirse que se arrepienta, pero en todo caso que deje de hacer las cosas mal, ujú, y entonces regrese a el servicio de Hashem, al servicio divino, Beletoirose, y al estudio de su Torah, ujú, Kilefi,
שהיה בוסר היתר ויין כושר, לכך יכולים לחזור ולילוס אימוי בשוב ולעבוד השם. Porque la ventaja es que al ser que él consumió vino y carne que son kosher, entonces la vitalidad de esas cosas por el hecho de ser permitidas, en hebreo se dice heter, permiso. Heter quiere decir libre, suelto. Lo opuesto sería asur, que nosotros normalmente traducimos como prohibido, pero que quiere decir atado, amarrado. Entonces dice, ya que el vino y la carne, la vitalidad de ellos eran, por ser kosher, entonces eran, esa vitalidad es de fuente permisible, permitida. Y vuelven con él, con la persona. Cuando la persona vuelve al servicio de Hashem, entonces esa vitalidad vuelve y regresa a absorberse en el dominio, el imperio de la santidad, de la pureza. Shezeu loshen heiter umutar. Y entonces dice la Alter Rebbe aquí, dice que eso es lo que significan las palabras, los vocablos heter y mutar. Heter, permiso, y mutar, permitido. Como dije, suelto o libre. כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים. O sea, que lo que queremos decir es que no, esa vitalidad no está prohibida o amarrada, ¿no? O sujeta, ¿no? En las manos de las fuerzas extrañas. Es que estamos hablando de las fuerzas extrañas, o sea, de las fuerzas de impureza. שלא יוכל לחזור וללוס להשם. Porque si fuera el caso, las cosas que son prohibidas, que están atadas, amarradas, sujetas por la fuerza de la impureza, esas no pueden subir otra vez y incluir y absorberse en el lado de la santidad. Yo no puedo decir, voy a comerme un chicharrón de cerdo, yo no quiera, y con la energía que eso me va a dar, voy a ir y voy a rezar y voy a estudiar Torah. No, eso no sucede así, eso no se puede. Lo único que le permite a esta vitalidad volver a subir es el hecho de que la fuente es fuente kosher. Ahora, ¿qué pasa una vez que la persona ya dejó de hacer las cosas mal hechas y volvió a hacer las cosas bien hechas? Y que la vitalidad subió otra vez y se absorbió en la Kedushá, en la santidad. Ujú. Rakshar, Shimu Mimenu, Nishar Baguf. Queda, sin embargo, una impresión en el cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque cuando comemos o bebemos, lo que comemos y bebemos se convierte en nuestra propia sangre, en nuestro propio cuerpo. Y entonces eso, también los aspectos espirituales de lo que comemos y bebemos, tiene un efecto en el físico, en el cuerpo. Y entonces, a pesar de que corregimos lo que hicimos mal, es como haber escrito con lápiz en una hoja y luego borrarlo. Lo borramos, pero siempre queda, si nos fijamos bien, siempre queda una impresión en la hoja. Lo mismo le pasa al cuerpo, queda una impresión de que en un principio el insumo no fue como debía ser. ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר. Dice, y por eso el cuerpo, luego de los 120 años de vida, necesita el Hibut HaKever, que lo traducen el purgatorio de la tumba. Eh, para una idea, luego creo que va a entrar más en detalle, pero nada, Hibut, eso normalmente en hebreo la palabra Hibut quiere decir que le dan vueltas, que lo revuelven, que le dan... Aparentemente algo así le pasará al cuerpo en la tumba para aplancharlo bien y quitarle todas esas impresiones que quedaron, ¿verdad? Como mandar el cuerpo a la lavandería, a que le quiten las impresiones que quedaron de haber insumido cosas de mala manera. ¿No? Como Shkasef le Kaman, como está escrito luego en el Sefer HaTanya, en los próximos capítulos, Mashe'en ken b'macho los Azuris. Ahora, esto no es así con comidas prohibidas, o bios azuris, o relaciones íntimas prohibidas. Shen mishalosh klipois hatemeris, de gambre. ¿Okay? Esto es las comidas prohibidas y las relaciones íntimas prohibidas, esas pertenecen completamente a las tres
clipot impuras. Entonces, eso no tiene, eso está completamente atado, amarrado y sujeto por los Hetzonim, por las fuerzas extrañas, por lo que no pertenece a la santidad. Ahora, solo quiero hacer un hincapié y las relaciones íntimas prohibidas, estamos hablando de las que están especificadas en la Torá, que causan, eh, pueden causar el castigo de caret, de la excisión del alma, lo cual quiere decir, por ejemplo, si un marido está con su esposa cuando ella está en ida, cuando ya no está disponible de acuerdo a la ley, o Dios no quiera con otras cosas como adulterio, incesto, etcétera. Entonces, esas son cosas que es muy, muy problemático y de esas son las que llamamos las relaciones íntimas prohibidas. Ujú. Entonces dijimos, Hem asurim vekeshurim biyedei החיצונים לעולם ואין עולים משם עד כי יבוא יומם ויבוא לה המוות לנצח. Entonces, todo eso, toda esa vitalidad de las tres clipot completamente impuras, eso está completamente atado, amarrado, sujeto, eso no sube a ningún lado por más que yo después vaya y estudie Torah y rece y etcétera, y haga mitzvot, no, eso está hasta que venga su día, en el cual se acabará todo lo todo lo que está relacionado con la muerte. La muerte en el sentido de, obviamente, también la muerte física, de dejar de vivir, pero también, o sea, todo lo que, cuando hablamos de muerte, también obviamente estamos hablando de todo lo negativo, cuando se acabe la negatividad. Cuando venga el Mesías, cuando Moshiach venga, entonces y haya la redención y tengamos otra vez el templo, Betamigdash, etcétera, y estemos en ese mundo nuevo, también Hashem va a destruir todo lo que es la negatividad. Y aquí también dice, como está escrito, ves, Ruach HaTuma Adir Min Haaretz. Como está escrito, dice que está escrito, y el espíritu de impureza haré pasar de la tierra. O H, hace chuva. Ahora hay otra posibilidad antes del fin de los días. ¿Cuál es la otra posibilidad? La posibilidad es que la persona haga chuva. Hablamos antes de la chuva, el regreso, el arrepentimiento. Sí. Gedoy la kolkaf. Esta chuva es tan gran, tan poderosa, tan fuerte Shezedoy Nasnai Soloi que se juiz, que las transgresiones que hizo a propósito, la persona que te dijo, sí, yo sé que es prohibido y no me importa, yo voy y lo hago y quiero hacerlo, le dijeron, no, pero mire, es que esto es prohibido y tiene tal castigo. Dice, no me importa, yo voy, yo lo hago y testigos, yo voy y lo hago. También, ahora, cuando esa persona se arrepiente tanto, de manera tan fuerte y tan profunda, por el amor tan inmenso que le tiene a Hashem, entonces también esas transgresiones que hizo a propósito, que son cosas que vienen de la clipa, que está completamente impura, que está completamente atada, amarrada y sujeta por las fuerzas extrañas, todo eso se convierte de pronto en méritos, en cosas positivas. Hay rabinos que dicen, ¿por qué en méritos? Porque el hecho de que la persona, ellos explican que el hecho de que la persona se alejara tanto de Hashem, dice, como un efecto elástico. Tanto jaló atrás que cuando volvió muy fuerte. Entonces fue el jalón atrás lo que le permitió volver luego tan fuerte. Es una explicación, no estoy diciendo que sea Torah Sinai, simplemente una explicación. Eh, pero esa es otra posibilidad para corregir, para que no haya ese reshimo, para que no haya esa impresión que queda en el cuerpo y que no haya necesidad de pasar el purgatorio de la tumba, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en ese, ¿ok? Shehit Shuva me ahaba me unca de liba. Y esta es una chuva, esto es un regreso. Me gusta, prefiero que usemos la palabra chuva y no arrepentimiento y no penitencia, etcétera, etcétera, porque arrepentimiento y penitencia, eso son cosas incluidas en la chuva, pero el, el concepto básico o central y más importante, chuva, es chuva, regresar y, o sea, volver
al estado original, al estado que en que Hashem me creó como judío, al estado, volver a ese estado, como volver al estado original que Hashem tuvo esa intención desde el puro principio. Y que yo reparo también, y que eso repara las cosas, para que las cosas vuelvan a su estado original, como Hashem tuvo la intención para esas cosas desde el principio. Entonces, seguimos usando la palabra chuvá, si necesitan más aclaraciones, con mucho gusto en los comentarios, con mucho gusto contesto. Y esta chuvá es de amor puro a Hashem, y un amor que llega del fondo más hondo del corazón. Be'ahava raba, de un gran, gran amor. Ujú. Vejashika, y un gran, ¿cómo se llama? Como un gran deseo de estar cerca de Hashem. Benefesh keika, y con un alma que está completamente anhelosa, anhelante, le dafka boy, de apegarse a Hashem Isborech. Betzama nafsho el Hashem, y su alma está sedienta de Hashem, que eres Ifa Betzia, como una tierra árida y seca, ¿sí? Una tierra árida y seca que está esperando nada más que le caigan gotas de lluvia. Dios, ki ad heina, haisa nafshi be'eretz sia betzalmubes, porque hasta ahora, hasta este momento que ya vuelve, su alma estaba en un desierto, seco, en la sombra de la muerte. Y así traja, y este desierto, sombra de la muerte, este lugar seco, este lugar sin vida. Esa es la citraja, ese es el otro lado. Verejoikame oir ponei Hashem, y estaba lejos de la luz del semblante divino. Betachlis, lo más lejos posible. Berezois, tzamanafshe beyesir ois, y por eso es que su alma, el alma de esta persona que transgrede, está mucho más sedienta y mucho más anhelante y mucho más deseosa. Ujú. Mitzimon nefashos atzadikim, que las almas de los tzadikim, que las almas de los completamente justos, que mamaram zal, como nuestros sabios se expresan, que ellos dicen así, "B'makom sheba'alei tshuva im dimchule", que hay una expresión que dicen nuestros sabios, que dicen en el lugar en el que se encuentra, o el lugar que ocupa un Baal Tshuva, una persona completamente justa no puede ocuparlo. ¿Qué estamos hablando? O sea, un Baal Tshuva, una persona que hace este tipo de Tshuva, esta persona que regresa a Hashem con semejante ardor, ocupa un lugar que una persona completamente justa no puede ocuparlo. No puede, simplemente no puede, porque el combustible que propulsó al Baal Tshuva a llegar a este lugar es el combustible de haberse alejado tanto y tanto de Hashem, y entonces la nostalgia y el extrañar a Hashem y el sentirse lejos y esa amargura de estar exiliado de Hashem, la persona que es completamente justa pues nunca lo tuvo. Entonces él no tiene ese combustible para que lo propulse hasta ese lugar. והתשובה מהווה זו, אמרו שזה דוינוס נסלוי כזה חויס. Y sobre esta chuva de gran amor de la que estamos hablando, dijeron nuestros sabios que entonces todas las transgresiones que transgredió a propósito se convierten como si fueran méritos. Ho'il ve'al yedei ze, ba'al yahava rabazo. Porque a través de la distancia, del exilio que le causó estas transgresiones, es que él pudo llegar a este amor tan ardiente que tiene ahora. אבל תשובה שלא היא מהווה זו, pero una chuva que no está en este grado, ¿ok? Tan ardiente, tan... אף שהיא תשובה נכונה, aunque sea una chuva correcta, el hombre, o sea, la persona está haciendo su chuva correctamente, él reconoce, él está consciente de lo que hizo mal, él se arrepiente y le duele y lo amarga el hecho de haber hecho las cosas mal, y él corrige lo que haya que corregir, repara lo que haya que reparar y decide no volver a hacer eso más.
y desde ahora en adelante se dedica a hacer las cosas bien, pero le falta esa pasión increíble que tiene el otro. Entonces, a pesar de eso, pues, sea como sea, es una chuva correcta, es una chuva correcta. Ve Hashem Islachlu y Hashem le perdonará todo. ¿Ok? Mikol Mokem, Lo Inaisu Lo que es de joyas. Pero no logra esa conversión de que las transgresiones se conviertan en méritos. Ve'ein oile me'aklipa legambre, ad eis kates, shibula hamaves la netzach. Y no subirán entonces cuando la persona vuelva al servicio de Hashem, las cosas que están completamente atadas, amarradas y sujetas por las fuerzas extrañas de todo lo que él hizo y la impresión que quedó en el cuerpo, eso no se borra, eso no sube de vuelta a la Kedushá hasta que venga el día grande en el cual todo lo que está relacionado con la muerte sea completamente borrado por Hashem. Entonces, esto, y que ya sea, obviamente, la redención para siempre. Entonces, esa es la porción de hoy. Y nos vemos entonces en la próxima. Que disfruten. Chao.